Austeros y obsesionados con la inflación. Así es el ciudadano alemán, o al menos la imagen que tenemos de él en el imaginario colectivo. Y así se ha reflejado en su mantra político en los últimos años: no imprimir dinero, no aumentar el gasto público y no mantener bajos los tipos de interés. Una austeridad que en cierta medida se explica por uno de los desastrosos fenómenos económicos que sufrió el país hace exactamente un siglo: la hiperinflación de Weimar. Pero esa obsesión alemana con los precios ahora parece más mito que realidad, porque en la campaña de estas elecciones federales la preocupación por la inflación brilla, pero por su ausencia. Apenas aparece en los debates electorales, apenas ocupa titulares en los periódicos. Y mientras tanto, el IPC germano marca récords de los últimos años. En agosto, Alemania registró el mayor incremento de inflación en un cuarto de siglo, un 3,4% de subida. Pero eso ya no genera el desasosiego entre los alemanes, y el motivo es un auténtico misterio, porque precisamente la alemana es una de las culturas más obsesionadas con la inflación. Un miedo que se ha implantado en la conciencia de los ciudadanos alemanes por lo que pasó allí hace 100 años, la hiperinflación de la época Weimar. Fue en 1923. Alemania había perdido la guerra y lo había hecho tras imprimir mucho dinero y endeudarse. Ahora el Tratado de Versalles la obligaba a pagar por esa derrota. Sin guerra, miles de soldados irrumpieron en el mercado laboral. Alemania, ahogada por las deudas, no podía hacer frente a los pagos que le impusieron los aliados, y en respuesta las tropas francesas decidieron atacar el corazón de la economía alemana, decidieron ocupar sus fábricas. En represalia, los trabajadores se pusieron en huelga, con lo cual no producían bienes, pero tenían que cobrar. ¿Y cómo se les podía pagar? Pues imprimiendo más dinero. El cóctel perfecto para generar una de las inflaciones más monstruosas de la historia reciente. Desde la BBC, por ejemplo, recuerdan que una barra de pan pasó de valer 250 marcos en enero de 1923 a costar 200.000 millones de marcos en noviembre de ese mismo año. Los trabajadores, de hecho, cobraban 2 veces al día porque los precios subían tan rápido que a la hora de comer su salario ya no valía nada. La hiperinflación de Weimar supuso un trauma en la conciencia alemana, pero ahora, con el incremento del IPC más alto del país en un cuarto de siglo, a los ciudadanos germanos la inflación les da igual en plenas elecciones. Según Google Trends, la palabra inflación se busca en Alemania bastante menos que, por ejemplo, hace 10 años, cuando los alemanes entraron en pánico por una inflación del 2%. Ahora está casi en el 4%, el doble. Entonces, hace 10 años, el miedo era tal que el diario germano Bild, famoso por su posición contra la inflación, entregó a Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, un casco prusiano. Era una forma de recordarle a Draghi que debía ser igual de disciplinado que los alemanes en el control de la inflación. Es cierto que ahora Christine Lagarde, la nueva presidenta del Banco Central Europeo, tampoco se ha librado de las críticas del diario Bild, pero el periódico no se ha tomado las molestias de enviarle ningún regalo, como sí que hizo a Mario Draghi. Pero hay todavía más. Según el Eurobarómetro de julio de este año, una especie de CIS al estilo europeo realizado por la Unión Europea, el 24% de los alemanes citaba la inflación como uno de los problemas más importantes en su país en este momento. Y aunque parece un porcentaje elevado, lo cierto es que de los 27 países encuestados, la mitad de esas naciones están más preocupadas por la inflación que los alemanes. Pero, ¿por qué motivo? ¿Qué ha pasado para que los alemanes hayan pasado de mandar un casco prusiano a Mario Draghi por una inflación del 2% a ni siquiera mencionarla en la campaña de las elecciones federales más importantes de los últimos tiempos para este país, con un IPC casi en el 4%? Bueno, podría haber varias explicaciones. Ya han pasado 100 años desde que Alemania sufrió las consecuencias de esa monstruosa hiperinflación. Cada vez queda más lejano y menos ciudadanos se acuerdan de aquello, pero quizá también tenga que ver la labor de las instituciones para informar a la población sobre la inflación actual. Por ejemplo, Christine Lagarde, la presidenta del BCE, ha repetido una y otra vez que este repunte de los precios es temporal.
Although this increase is expected to be mostly temporary, is expected to be largely temporary, there might be some moderate temporary deviation in either direction of that 2%. Sea cual sea el motivo, lo que parece claro es que este domingo los alemanes no votarán dominados, esta vez por esa histórica obsesión por la inflación.